En medio de la apretada agenda de gobierno para la consecución de los proyectos de reformas sociales, el trabajo con derechos humanos parecía supeditado a la consecución de la paz total con grupos armados, disidencias y bandas criminales que no ha tenido avances. Frente a un 2023 en el que las masacres fueron una constante, en 2024 hubo una reducción, al igual que en desplazamiento forzoso de colombianos. Sin embargo, en el panorama no estaba aún el recrudecimiento de la crisis en el Catatumbo, que aumentará las cifras del 2025. Todo esto se produce cuando la canciller Laura Sarabia se presenta ante Naciones Unidas para discutir el momento actual de derechos humanos en Colombia. Hoy es martes 25 de febrero. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero vamos con actualización de algunas noticias de las últimas horas. El gobierno publicó la hoja de vida de Armando Benedetti para ser el nuevo ministro del Interior. Si bien el nombramiento no se ha oficializado, Benedetti será el cuarto ministro del Interior del gobierno del presidente Gustavo Petro. Esto debido a que ese es el mecanismo propio para la realización del proceso. También se supo que la exministra del Ambiente, Susana Muhammad, ahora irá al DNP, al Departamento Nacional de Planeación, y que Alexander López, quien también había salido de gobierno, asumirá la jefatura de gabinete, es decir, reemplazará a Armando Benedetti en su cargo. Pero todo esto se produce además, todos estos movimientos, porque sale del DNP Gustavo Bolívar, quien ahora será el candidato oficial del Pacto Histórico para las elecciones. Esto significa el adelantar las aspiraciones de Bolívar y hacerlas públicas y asimismo, por lo menos hasta ahora, aplazar las de Susana Muhammad. El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, que se adelanta en estos días, ha estado muy intenso en la forma en que se retomó. Comenzó con un testimonio del senador Iván Cepeda, pero también con denuncias de amenazas a la defensa del expresidente. Así se retomó el juicio. El senador Cepeda reconoció, entre otras cosas, que no le consta la participación de los hermanos Uribe en la creación de un grupo ilegal. Así lo dio a entender en medio del diálogo. El juicio estuvo muy intenso, entre otras porque la defensa usó una estrategia en la que le permitió al expresidente y exsenador Álvaro Uribe hacerle preguntas directas a Cepeda. Así se escuchó uno de los momentos de la audiencia de este lunes. Señor senador, usted supuso que Juan Guillermo Monsalve corría peligro por mi persona. Yo pedí que las denuncias hechas por el señor Monsalve fueran investigadas a cabalidad. Y si hubiera tenido la convicción de que esos intentos por asesinarlo provenían de usted, no le quepa duda que lo hubiera denunciado penalmente, como procedo siempre. Un emisario de Papá Pitufo, el zar del contrabando que ha sido noticia en estos días, fue a un evento en el Hotel Dan de Cali, donde se encontraba el candidato Gustavo Petro en plena campaña. Se trata de César Augusto Valencia, quien le dijo a un reputado empresario del Valle que Diego Marín es su padrino. Todo esto se conoció en estos días por la Unidad Investigativa del Tiempo. El episodio al que nos referimos se produjo en diciembre del 2021, es decir, un mes después de que se prendieran las alarmas por el pago del vuelo de la avioneta HK-4360, en la que el candidato Petro volvió a Cali, esta vez para reunirse con empresarios y con varios de los políticos que acaban de inscribir sus nombres en la lista cerrada del Pacto Histórico para las elecciones al Congreso. Inicialmente se habló de hacer un gran desayuno en una casa en el barrio Ciudad Jardín o en Pance, por ser escenarios simbólicos del llamado estallido social en abril de ese mismo año, le dijo al Tiempo un político del Valle que pidió la reserva de su nombre. Hay que decir que 24 horas antes del evento,
Augusto Rodríguez, quien recordemos fue quien inició las alertas en el Consejo de Ministros reciente acerca de la presencia de Papá Pitufo, advirtió que Valencia y que Papá Pitufo estaban rondando el evento. Aunque Rodríguez se ha negado a hacer algún comentario sobre este episodio específico, El Tiempo contactó a uno de esos empresarios que estuvo en la reunión. Se llama Ramiro Jurado Donés, quien entregó detalles de ese encuentro. Él era quien había puesto a disposición la casa en Pance. Esto y otros detalles puede leerlos en eltiempo.com, en la sección de la unidad investigativa. Por último, en esta actualización de noticias, una muy local. Después de ya cumplirse un año de la medida de racionamientos de agua en la ciudad, el alcalde Carlos Fernando Galán dio a entender que se evalúa que en abril de 2024 se levanten las medidas de racionamiento que hacen que en la ciudad, según determinados barrios, en cada barrio, cada cierto periodo de tiempo, se suspenda el agua durante 24 horas. Esto ha sido una medida que ha sido un termómetro de las políticas del alcalde Galán durante este periodo. Tal vez como consecuencia de que tantas conversaciones políticas al mismo tiempo se llevan en torno a la paz y a los proyectos sociales, la agenda de derechos humanos y el análisis se han quedado como en un segundo plano. Tal vez por la necesidad que tiene el gobierno precisamente de que la paz total salga adelante. Pero ¿qué pasa con las víctimas? ¿Qué pasa con los desplazados? ¿Qué pasa con los líderes sociales que son víctimas de ataques y de asesinatos? Todo el tema de derechos humanos está bajo constante observación de Naciones Unidas. Y en este momento la canciller Laura Sarabia ha asistido a su primera intervención internacional importante con Naciones Unidas en temas de derechos humanos. ¿Cómo entender este escenario del que poco estamos hablando últimamente? Sara Quevedo, de la redacción Justicia del Tiempo, nos presenta un informe y cómo el tema de derechos humanos vuelve a la agenda pública en este momento tan importante. Sara, bienvenida. Hola Carlos, muy bien. La ONU Derechos Humanos, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, reveló un informe en el que mostraba la situación de derechos humanos en las diferentes regiones que son las más afectadas por el conflicto armado. Como usted decía, la paz total no se ha traducido precisamente en una tregua en la situación de orden público en los territorios, y este es el principal hallazgo. Si bien hubo avances en varias cifras, por lo menos en el desplazamiento, en el asesinato de firmantes y defensores que tuvieron una tendencia a la baja en 2024, hubo otras que se dispararon, como el confinamiento, que creció más del 50%, y también el reclutamiento forzado de menores, que es uno de los dramas sobre el que hace más énfasis este informe por la situación de derechos humanos, no solamente de los niños, niñas y adolescentes que terminan en los tentáculos de la guerra, sino también de sus familias, que en muchos casos son desplazadas forzadamente y amenazadas por intentar recuperar a estos menores de edad. Sara, precisamente veníamos de un 2023 en el que la cantidad de masacres era muy alto y seguramente este es un medidor cuantitativo de este escenario. Hay una reducción, ¿no? Pero ¿qué significa en este punto lo que reporta este informe con respecto a la cantidad de masacres? Así es, Carlos. Sí hubo una tendencia a la baja con respecto a el comportamiento que tuvo este indicador en el 2023, que fueron 98 masacres. El año pasado se presentaron 72, según este reporte que entrega el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, y además hace un paneo por las diferentes regiones. Valle del Cauca se rankea en la primera posición de los departamentos con mayor número de estos hechos, con 10 casos. Le sigue Antioquia con 9 y Cauca con 8. Esta tendencia vale la pena señalar, así como la de los asesinatos de firmantes de paz y de defensores. Es muy probable que se haya roto en el
comienzo del 2025, con uno de los eneros más violentos de los últimos años, con la escalada de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias en el Catatumbo, que motivó la declaratoria de conmoción interior por parte del gobierno. Entonces, es probable que estas tendencias y de estos indicadores que venían disminuyendo se haya roto y en 2025 nos arroje un panorama completamente diferente. Falta ver lo que resta del año, pero el indicador es que los grupos armados se están fortaleciendo y probablemente esto también se traduzca en el deterioro de la situación de derechos humanos en las regiones. Supongo que otra medición importante viene del desplazamiento forzoso, que por ejemplo en este 2025 con la crisis en el Catatumbo pues tiene que estar disparado en estos medidores. ¿Cómo nos fue en este medidor y que puede haber otros medidores que prendan las alertas? El desplazamiento disminuyó, cerró el 2024 con 51.623 personas desplazadas, que no es una cifra menor, pero que sí tiene una reducción con respecto a la que se presentó en 2023. Sin embargo, aquí hay un comportamiento muy interesante del accionar armado de los grupos ilegales, y es que el confinamiento forzado se disparó más del 50%. La ONU Derechos Humanos reportó más de 138.400 personas en situación de confinamiento, lo cual también lleva a hacer un análisis como del replanteamiento de las estrategias criminales de los actores armados. Recordemos el ELN, una de las principales tácticas que usó fue el paro armado, decretado principalmente en el departamento del Chocó, que son las restricciones a la movilidad, a la libre circulación de las comunidades. Entonces, mientras el desplazamiento forzado sí mostró una tendencia a la baja, el confinamiento se disparó en más del 50%. De acuerdo, Sara. ¿Y dónde hay otras señales de alerta de ese informe? ¿Dónde también se puso el foco? Sí, Carlos, otros indicadores hablan sobre la percepción de quienes imparten justicia en los territorios. Esto es una cifra que a mí me parece clave porque habla sobre la gobernabilidad y la capacidad del Estado de llegar a las regiones. En una encuesta que se llama Escuchando a la Paz, citada por este informe, arrojó que el 22,4% de los colombianos percibe que son los actores armados quienes imparten justicia en las regiones. El 22,4%. Y el 52,9% de los encuestados asegura que el Estado no llega a sus territorios. Entonces, esto es muy importante porque, como le comentaba, arroja un escenario y un panorama en el que el Estado no es capaz de ejercer gobernabilidad en todos los municipios y en todas las regiones del país. ¿Este informe de Naciones Unidas hace recomendaciones o solo plantea el análisis de la situación? Entrega una lista de recomendaciones muy nutrida al gobierno nacional, insiste sobre todo en la articulación institucional. La ONU resalta que hay políticas, que hay normas. Recordemos que la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional sobre la situación de los firmantes de paz y de los defensores de derechos humanos, que exige al gobierno hacer un mayor énfasis en la atención y en la protección de esta población, pero la ONU resalta que no se traduce y que no se materializan las políticas que hay frente a la protección de estas comunidades. Entonces, lo que pide es una mayor articulación por parte de todas las entidades, tanto del gobierno como de las entidades hijas del Acuerdo de Paz, para lograr llegar a los territorios con propuestas tangibles y concretas que se traduzcan en una mejor condición de vida de las comunidades. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, sigue el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Mi nombre es Carlos Solano.
Podcast El Tiempo.